Genio y Figura le lleva a usted el ser y quehacer de nuestros invitados. Arte, ciencia, deporte, activismo ecológico. Genio y Figura, más que una entrevista, porque todos tenemos una historia que contar. Genio y Figura. Hola a todas y a todos, mi nombre es Angélica Martínez Coronel, recién soy doctora, me especializo en lingüística aplicada, aunque mi doctorado es en ciencias del lenguaje, en teoría debería saber todo sobre el lenguaje y más o menos por ahí voy. Nací en el estado de Aguascalientes, soy acérrima fan de Posada y de sus grabados, y tanto que llevo uno en mi brazo izquierdo, y pues me he dedicado a formarme en lingüística, pero sobre todo en lingüística forense. Entonces, a mí me han encantado los proyectos de territorios que normalmente son inhóspitos para la gente que se dedica a la lengua y a la literatura. En Aguascalientes me formé sobre todo en el estudio de la literatura y en la creación literaria también. Iba a muchos talleres al Ciela, pero realmente como científica, como persona científica, me interesó entrar a los juzgados y llevar el lenguaje interpretado desde una perspectiva que pudiera servir como evidencia para la toma de decisión en un caso de procuración de justicia. Por supuesto que cuando recién entré ahí yo no sabía ni qué estaba haciendo, ni qué me esperaba ahí dentro, todo el mundo me llamaba licenciada. Pensamos en este entendido de que si vemos a alguien de traje en los juzgados o en los edificios del Poder Judicial, pues en automático pensamos que es licenciado porque es abogado. Yo era una gente rara ahí, y así que mis primeros interrogatorios en los juzgados eran para ver qué tanto sabía yo de derecho penal y para ver qué tanto sabía yo de procesos judiciales y de documentación jurídica. Por supuesto que me dio un montón de miedo, pero es un trabajo que alguien tenía que hacer, y resulta que hasta hace poquito me resulta impresionante, porque para mí era como normal. Me di cuenta de que yo era la primera persona en la historia de Aguascalientes que entraba hacia un juzgado como perito en lingüística, y en específico le pusieron así, perito en lingüística forense, y he seguido el camino de la formación. Por eso me fui de Aguascalientes para hacer posgrados, porque yo necesitaba más herramientas para llevar la lingüística a la procuración de justicia en México. Para mí estar en este espacio, de hecho, es muy simbólico y muy significativo, porque cerquita de este parque donde estamos ahorita estaba el bufet de abogados que me buscó. Habían buscado primero a una de mis profesoras en la universidad, en la Autónoma de Aguascalientes, pero ella decidió no colaborar, y me buscó porque recordó que yo me había ido a la UNAM de intercambio y que entre las materias que había escogido estaba la lingüística forense. Entonces me llama, me contó así un resumen de qué iba a ser el trabajo. Yo estaba pues en la parada del camión decidida ya terminar mi carrera en la lengua y la literatura, porque mi último semestre había sido terrible, por poco y no me titulo, y pues eso me levantó el ánimo. Recién había recibido ya, sí me recuperé un momentito, había recibido ya mi título, pero ya no quería como trabajar en nada. Me la pasé buscando trabajo toda esa semana. Me llama ella y pues resulta que después de que me describe todo el trabajo, solo me avisa: ya le pasé tu número a los abogados, entonces en cuanto cuelgue seguramente te van a marcar y ya ellos te dirán más particulares del caso. Entonces, efectivamente, colgamos y me marcaron, y como a los 20-30 minutos estaba yo aquí cerquita. Había tenido que tomar un taxi y tenía a 2 abogados ahí haciéndome un montón de preguntas sobre qué podíamos hacer para el caso que me estaban proponiendo. Era una sesión que yo jamás había imaginado en la vida, y jamás había imaginado el trabajo del lenguaje y el trabajo mental que yo tenía que hacer para convencer a un bufete de abogados en menos de una hora de que tenían que contratarme.
hablaron con el cliente aceptó de inmediato y regreso ese día a mi casa con un expediente de más de 1000 hojas. Entonces llené el taxi de papeles y a partir de ese momento empecé a trabajar de corrido. O sea, cuando se trabaja en un caso, a veces se trabaja más de 24 horas seguidas. En ese caso a mí me tocó trabajar aproximadamente unas 72 horas seguidas. Yo dormía como unas 2 horas por día, porque el juzgado estaba abierto las 24 horas y había un registro muy preciso con minutos y décimas de segundo en el momento en el que yo entregaba el dictamen, porque si yo me pasaba la hora y excedía el término que había indicado el magistrado, el dictamen pericial ya no se admitía y entonces el cliente me había pagado en vano. Es una posición muy difícil porque todo el mundo quiere ganar. Cuando un cliente te contrata, el cliente quiere que tú demuestres que él tiene la razón, aunque tu pericia o tu ciencia y tu trabajo lleven a una respuesta contraria a lo que el cliente quiere. Y llega a ser una posición complicada porque también hay algún tipo de intervenciones del cliente con el bufet que luego como que vician el trabajo. O sea, como que todo el mundo quiere ganar. De parte del Estado, porque era un caso en el que era el Estado contra una persona, pues el Estado intentaba, los abogados que pusieron en el Estado intentaban desacreditarme porque yo era una persona muy, muy joven. O sea, estamos hablando de que recién me habían dado casi mi título de licenciatura y de ahí me fui al juzgado. Y además de ser una persona muy joven, había estudiado letras hispánicas, ni siquiera derecho, no era licenciada, por lo tanto. Entonces, no esperaban que yo supiera en qué estaba metiéndome. Pero yo conocía los procedimientos, conocía el ofrecimiento de una prueba, la estructura. Los abogados, de hecho, siempre voy a estar agradecidísima con ellos porque me enseñaron los formatos que en ese momento, estamos hablando de hace como unos 11 años, que se llevaban en el juzgado. Y me enseñaron también la distribución y la disposición de los actuares y de las diferentes personas en el juicio. Así que, además de saber lo que yo sabía ya del lenguaje, lo que había tenido de formación en lingüística forense, pues llegué, como se usa la metáfora de la aviación, llegué a aterrizarlo acá. Y ese camino me llevó después a buscar otros medios en los posgrados en los que la lingüística forense podría incursionar, porque en ese momento yo estaba trabajando en la defensa del caso de una persona, pero después también conocí en ese curso a criminólogos y a criminalistas y me interesó también el lenguaje que usan las personas privadas de su libertad. Y pues parte de eso tuvo que ver con mi tesis de doctorado y mi tesis de maestría fue la transcripción de actas, que la transcripción de actas, sobre todo en casos de niños, pues eran un proceso que en ese momento era muy descuidado. Ahora ya tenemos juicios orales, hay otros procedimientos y entonces quiero creer, porque todavía no he entrado a un juicio oral, que los niños y las niñas están más protegidos porque están siendo videograbados y deben ser acompañados por psicólogos en todo momento que se indique en el estatuto que ellos tienen que presentarse a un juicio, aunque en general pues evita que a ellos se les obligue a un careo, porque son personas en situación de vulnerabilidad. En general, o podemos decir que tradicionalmente la lingüística forense solo se aplica en procesos judiciales de investigación. Fue famosísima la serie de Unabomber, que siempre me quejo que tiene datos erróneos porque ahí le atribuyen el origen de la lingüística forense a ese detective y no fue él el que la inició, fue alguien unos años atrás, no recuerdo ahorita el dato, ya después lo comentaría. Y lo que yo empecé a ver en práctica es que podíamos trabajar en la otra área también, porque la lingüística forense está orientada a lo procesual, es digamos, va uno como lingüista perito al juicio, ya sea por parte del Estado o por parte de un particular, pero también está el área de estudio del lenguaje jurídico, cómo se redacta una legislación, por ejemplo, y luego también el proceso de comprensión lectora, por la manera como está redactada, cómo se interpreta. Claro que en la teoría jurídica
muy tradicional y muy compleja, pues se habla de una hermenéutica de la ley y hay esas áreas específicas. Pero esas áreas o ese tipo de teorizaciones en lo jurídico o en la materia de derecho, a mí me han parecido, de lo poco que he revisado, todavía como muy en el ámbito filosófico y en la discusión, pero no aterrizado con evidencia de uso del lenguaje. Entonces, los lingüistas forenses que he conocido, que trabajan en México, revisan directamente los estatutos de ley que están publicados para el Estado mexicano y para los diferentes estados que integran la federación, y en ellos han encontrado, por ejemplo, que mucho de lo que llamamos lagunas legales se producen por ambigüedades en la redacción. Entonces, proponen modificaciones a la redacción de ley con fundamentación lingüística, y también está esa otra área en la que hay un acompañamiento más cercano con las personas que hablan otra lengua que no es el español. Pues tenemos un montón de lenguas indígenas en México, por ejemplo, que son acompañadas por traductores y que estos traductores también tienen otra formación desde la perspectiva lingüística para interpretar la ley y luego para traducirla al idioma de la persona que están acompañando. Una de las tareas que yo me di también a explorar en la lingüística forense, que no está de entrada ligada directamente a lo procesual o a la legislación, pues es la evaluación de los discursos de las personas para detectar algunos factores de riesgo. Y no solo en lo que llamamos o lo que se llama desde la criminología factores criminógenos, o sea, no solo detectar si una persona se dedica a X o Y actividad considerada ilícita, sino también, y sobre todo en Aguascalientes, que es una de mis preocupaciones recientes, detectar, por ejemplo, conductas que evidencian, o algunos textos que evidencian conductas que son potencialmente perjudiciales, por ejemplo, para las mujeres, que son discursos sexistas, muy agresivos, o también la otra parte, que fue la que revisé con mis estudiantes de bachillerato cuando di clases de bachillerato acá en el estado, aquellos discursos en los que los estudiantes, que son personas todavía muy jóvenes, revelan una tristeza muy profunda y que probablemente nos puede estar eso dando evidencia de que ese muchacho o esa muchacha necesitan una atención psicológica porque están en riesgo de suicidio. En esos casos yo utilicé lo que yo sabía del lenguaje y del análisis del discurso. Ya después que me fui a los posgrados me preparé más porque pues en el área o en la perspectiva funcional, mejor dicho, que yo trabajo en la lingüística, se desarrolló una propuesta teórica que se llama teoría de la valoración. Y esa teoría de la valoración nos da herramientas teórico-metodológicas para revisar en el uso del lenguaje, o sea, en textos producidos por las personas, si las emociones que ellos están escribiendo son altamente negativas, son positivas, son aparentemente neutras, pero están más bien configurando algo violento. Si las personas están, por ejemplo, construyendo un marco axiológico o un sistema de valores ligado a lo que se considera legal en el Estado, o si ese sistema de valores es completamente construido en los márgenes de lo que llamaríamos ilegal. Es una teoría que nos permite ver todo eso, todo lo que valoramos y que evidenciamos en el discurso. O sea, en México somos muy, muy emotivos en el discurso. En cuanto uno va bajando en el país y va a los estados sureños, uno escucha, por ejemplo, más que la gente habla en diminutivos. Y esos diminutivos, bueno, hay teorías que hablan sobre que pues es una traza del náhuatl y que esos diminutivos eran por marca de respeto, etc. Pero nos hablan también de que es un recurso que tiene la persona de manera morfológica y discursiva para hacerle saber al otro no solo que lo respeta, sino que está cercano al corazón o que es de los allegados. Entonces, si yo aprecio mucho a alguien, le voy a ofrecer un panecito, o como dicen en la Ciudad de México y en Puebla, un pancito. Pero si yo no lo conozco, pues desde luego le voy a hablar de usted y le voy a decir, le ofrezco un pan. Entonces los diminutivos los usamos también para aproximarnos y desde ahí empezamos a ver nosotros la emocionalidad del discurso. Cuando yo revisaba los textos de mis estudiantes,
sea, nunca les avisaba, les pedía sus textos autobiográficos escritos a mano, precisamente para fijarme, para revisar qué tipo de palabras estaban utilizando. Si la constante eran palabras consideradas en nuestra cultura como negativas, como tristes, posteriormente me acercaba con ellos para averiguar un poco más en contexto su situación. Y llamaba la atención a mis superiores, a mis directivos, de que X o Y estudiante probablemente estaban en un proceso en el que tenían que ser atendidos por depresión o por alguna crisis de ansiedad que estaban atravesando en ese momento. Me parece que no solo la lingüística es una ciencia necesaria e importante en el marco de la comprensión de lo que es y lo que hace el ser humano y de cómo piensa y cómo lo expresa, sino también me gustaría hacer una invitación a quien me está escuchando, a quien me está viendo, de depositar su fe también en los científicos sociales que existimos, porque en México todavía tenemos una cultura que creo que yo es una de las muchas herencias malas del occidentalismo, de valorar al científico de bata. Es decir, si tenemos científicos que se dedican a las ciencias naturales, a las ciencias médicas, no se diga, fueron populares del 2020 al 2023, tenemos confianza en automático en ellos, pero en ningún científico social. Mucha gente a mí aún no me considera una persona de ciencia. Me dicen, bueno, tú te dedicas a aprender muchos idiomas y a hablar bien y me puedes decir cómo escribir bien. Y realmente no, o sea, la ciencia social existe, la practicamos, ha apoyado a muchísimas personas, nada más y nada menos que el concepto de feminicidio, feminicida, y que se haya tipificado y se hayan atendido esas formas de agresión, pues se lo debemos a un grupo de científicas sociales, no necesariamente a científicos dedicados a las ciencias naturales. Entonces, pues sí es también un llamado a toda la sociedad a considerar otras formas de ver y entender el mundo que están fuera del laboratorio como lo conocemos, porque un laboratorio puede ser toda la marcha urbana, solamente hay que saber observar y hay que saber seleccionar nuestras herramientas y sobre todo agudizar mucho el oído y sensibilizarnos con lo que el otro necesita de nosotros. Mi agradecimiento a Genio y Figura por la invitación, por considerarme para este espacio y mi reconocimiento también porque es un trabajo de difusión y de revisión de todos los quehaceres de las personas que estamos dedicadas a la cultura, al arte y a las ciencias sociales en el estado de Aguascalientes y que a veces no pasábamos de oficina, pero ahora incluso ya nos estamos conociendo entre nosotros. Y la gente también está enterándose de que en Aguascalientes sigue habiendo personas que se mueven y que están haciendo cosas para transformar sus propios espacios y los espacios de quienes los rodean.